Vamos a estar en la tercera clase de esa serie. Recuerde que se llama Un Nombre Sin Igual. Hablamos en la primera clase de la importancia del nombre de Dios. Hablamos de diferentes formas que en la Biblia nos habla del nombre de Dios. Sabemos que son innumerables. Bueno, no innumerables, pero sí creo. Estuve anotando en esta Biblia que yo estuve nuevo ahí. Hay una parte, una capítulo se habla sobre los nombres de Dios. Y conté cerca de 290 nombres que se nombran en la Biblia, como se le dice a Dios. La segunda clase hablamos de la majestad del nombre de Dios, y hoy vamos a estar en una clase que siempre es muy bonita, porque siempre que vemos esta palabra, amor, es algo que es tan bonito compartir con los hermanos, es algo pero tan edificante comparar el amor de Dios con el amor. Buenos días, hermano. Como el amor que nosotros conocemos en el mundo, que sabemos que no es igual el amor que sentíamos que cuando estábamos en el mundo, que el amor que sentimos ahora que estamos en los caminos del Señor. Es un amor muy diferente. Y la clase exactamente se llama El amor expresado en el nombre de Dios. A mí me gusta siempre traer algunos versículos relacionados con esto que no vienen en su clase, pero siempre me ha gustado hacerlo porque creo que nos ayuda después a revisar y entender ciertos versículos y muchas cosas. Hoy yo traigo unos versículos acerca sobre el amor, y todo el mundo sabe que en 1 Corintios 13 hay un concepto muy maravilloso de amor. Y vámonos ahí a 1 Corintios 13 y vamos solamente a tocar del 4 al 7. 1 Corintios 7. Yo lo tengo aquí, pero si alguien lo tiene. 1 Corintios 13, del 4 al 7. Disculpe. ¿Alguien lo tiene? Amén. El amor es sufrido, ¿es ese? Exactamente. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí en el 8 dice, el amor nunca deja de ser. El amor de Dios nunca deja de ser. Yo traía este concepto porque quisiéramos que esa pregunta, esa revisión nos hiciera nosotros mismos por dentro. Y comparemos yo lo diría así como un concepto de este amor, si es el amor que en realidad nosotros sentimos por nuestra pareja, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros familiares, por nuestros hermanos en la fe, si es el amor que sentimos por los que están allá afuera en el mundo y que sabemos que Dios quiere que vengan aquí. Entonces dice, el amor es sufrido. ¿Por qué el amor es sufrido? Recordemos el amor de Cristo. Y solamente voy a poner este ejemplo. ¿Cuánto sufrió Jesús cuando vino y tuvo ese camino hacia la cruz? Cuánta humillación por el mismo pueblo de Israel al que él vino. Dice, a los suyos vino, pero ellos le rechazaron. ¿Cuánto sufrió en esa cruz? Sus carnes fueron prácticamente desarraigadas a través de látigos. Tuvo un sufrimiento, pero él todo lo soportó. ¿Por qué? Por amor por nosotros, para que nosotros pudiésemos estar aquí. Es benigno, el amor es benigno, que es un amor bondadoso, un amor bueno, un amor agradable, un amor, por lo menos en la parte de nosotros hombres, caballeroso, por decirlo de ese modo, un amor apacible. El amor no tiene envidia, sí, no tiene envidia, porque el amor que nosotros debemos de sentir en el amor de Dios es pensando en la persona que amamos, no buscando nuestra propia satisfacción como tal. Por eso dice que no es envidioso. ¿Qué es lo que uno envidia en el mundo? Lo que no tiene. No, nosotros no podemos amar de esa forma. Dice que no se irrita, por tanto es un amor paciente. Tenemos que tener paciencia con el hermano, con la hermana, con nuestros hijos, con nuestros padres. Ese es el amor de Dios. Dice, no guarda rencor. El amor que nosotros sentimos no es del mundo, que cuando te hacen daño, hemos hablado de esa frase. Yo te perdono, pero no olvido. Nosotros amamos en Cristo, por tanto, cualquier ofensa, cualquier situación que pase, nosotros sabemos cómo resolverla, pero de ahí no pasa. Ya no tenemos que tener
porque el pensamiento de que hermano un día me dijo esto, me dijo lo otro, me hizo esto, me hizo lo otro. Dice, el amor no se goza de la justicia, es un amor justo. Dice, más se goza de la verdad, es el amor de Dios. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Cuando usted ama en Cristo, y le pongo, yo siempre pongo ejemplo de la pareja, no voy a decir mi esposa, porque ella ve los videos y después a veces se ofenda, pero dice, todo lo soporta, porque muchas veces dice, usted conoce a su pareja, al principio todo va bien, pero ya cuando llega un tiempo, mi esposa tiene esto, mi esposa tiene el otro, todo. Dice, no, ya me voy a separar porque ya me decepcionó, ya no era la esposa que yo quería. Y no es así. Cuando nosotros amamos en el amor de Cristo a nuestra esposa, y cuando digo nuestra esposa puede ser un hermano, ya no lo voy a rechazar por eso. Al contrario, tenemos que tener paciencia, tenemos que soportar, tenemos que saber esas cosas que tiene. Y no la podemos cambiar, pero sí podemos poner esa situación en manos de nuestro Dios. Él es el único que cambia, nosotros no podemos cambiar a nadie, porque a veces, hasta cambiando nosotros mismos, sabemos que nos cuesta mucho trabajo. Así que, ¿cómo vamos a pretender que la hermana sea de una forma que yo quiero que ella sea? Eso es imposible. Entonces, bueno, yo quería comenzar y como dije, tratar de nosotros comparar el amor que nosotros tenemos con este concepto que da aquí. Aparte, en la palabra, sabemos que dice que el amor sobrepasa todo entendimiento, que a veces no podemos entender el amor de Dios, pero sin embargo, en la palabra sabemos que Dios quiere que nosotros sí le entendamos. Y eso lo vamos a ver ahí, rapidísimo, en Efesios capítulo 3, 14 y 19. Bueno, yo lo voy a leer. Dice, empieza así, el amor que excede a todo conocimiento. Escuchen esto, dice, este es Pablo. Dice Pablo, por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Es una oración de Pablo, donde expresa, Dios nos dice que nosotros podemos entender de alguna forma el amor, aunque sabemos que es un amor infinito, porque fíjate aquí dice, capaces de comprender con todos santos cuál sea la anchura. ¿Por qué la anchura? Cuando hablamos de anchura es una medida, es decir, sabemos que la anchura, y podemos verla así en toda la humanidad, en ese amor de Cristo, cabe toda la humanidad, desde el principio hasta el fin. Cada ser humano, cada cosa creada por Dios, cabe en ese concepto de amor. Dice, la longitud, se habla de tiempo, dice que el amor de Dios no tiene principio y no tiene fin. Es un amor infinito, un amor eterno. Dice, la profundidad. Sabemos que Cristo dice que bajó cuando murió, ¿dónde? A las profundidades. Y dice también, y la altura, sabemos la altura. Es decir, que el amor de Dios es un amor inmenso. Tal vez para nosotros como seres humanos a veces no entendemos. Y a veces sí lo leemos en la Biblia y decimos, oh, vino Cristo, y mira cómo su pueblo lo rechazó, cómo lo maltrataron, cómo lo humillaron, cómo lo castigaron, prácticamente es la palabra de decirlo así. Sin embargo, Él murió por cada uno de nosotros. A veces lo decimos y es fácil, pero piensen bien para que vean qué difícil. Y yo hice una vez una historia, y perdone que me aleje del tema, pero creo que vale la pena, y decía que había un pastor de una iglesia que sale a pescar, sale con su hijo es salvo, y sale con un amigo de su hijo que no es salvo. En el medio de la mar ocurre una tormenta y la embarcación se hunde. El pastor queda con un salvavidas, su hijo estaba también en el mar, y estaba aquella persona que no era hijo de Dios, porque no tenía a Cristo en su corazón, también ahí se estaba ahogando, los dos se estaban ahogando, pero él solamente tenía oportunidad de salvar a uno solo.
Ya saben, cuando uno se está ahogando, si vas ahí y ponen dos, se pueden ahogar todos. Sin embargo, este pastor sabía que su hijo era salvo. Sabía que si se ahogaba iba a la presencia de Dios. Y sin embargo, él fue a salvar a aquel que no era hijo de Dios. ¿Entienden? ¿Usted haría eso en una situación así? Es difícil. Es difícil porque un hijo es algo grande en la vida. Sin embargo, Dios dio a su hijo unigénito por nosotros. Entonces, bueno, me aparté un poco del tema, pero es importante porque esto está relacionado todo con el amor de Dios. Ahí tenía otros versículos más, pero por cuestión de tiempo. Pero bueno, si quieren apuntan, primera de Juan 4, 20, 21. Vamos rápido, porque a mí me gusta mucho hablar del tema del amor. Y me imagino que ustedes también. Y estos versículos ustedes los pueden señalar en su Biblia y a través de la semana los pueden volver a leer. Primera de Juan 4, 20, 21. ¿Alguien que lo lea? Si alguien dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Creo que ahí lo resume muy bien el amor de Dios. Si usted tiene el amor de Cristo, usted sabe. ¿Sí, hermana? Bueno, sí que rapidito. Ayer yo quiero comentar que me pareció muy interesante. Tuvimos un tema de oración y se trató de qué queríamos cambiar para el siguiente año, qué es lo que tenemos. Por eso yo creo que es muy importante analizarnos cada uno de nosotros, en qué estamos fallando y qué es lo que el Señor quiere. Así es. ¿Qué es lo que tenemos que el Señor ya no quiere? Y yo comenté que ser humilde, ser más humilde. Y en la humildad cabe todo, mucho, o sea, abarca mucho. No ser orgulloso. Pero eso primero que nada nosotros tenemos que analizarnos qué es lo que tenemos que no. Y no le agrada al Señor de nosotros. Analizarnos. Y como usted dice, tenemos esa comunión con el Señor, el Espíritu Santo nos va a exhortar para redarguirnos, para decirnos en qué estamos mal, en qué estamos fallando. Como eso, nosotros estamos aquí y podemos decir que cada uno de nosotros amamos a Dios, pero siempre hay alguien que tenemos así, como que nos cae mal o que no nos llevamos bien o traen. Siempre ponerlo en oración y decirle: Señor, yo no quiero sentir esto porque a ti no te agrada. Amén. Y siempre recordar esto que acabamos de leer. Por eso yo me encantó traer estos versículos, porque es una forma de reflexionar. Si nosotros decimos que amamos a Dios y tenemos esas rencillas contra alguien, ya sea alguien de nuestra casa, es decir, de nuestra iglesia, de nuestros hermanos espirituales, o como del mundo. Y saber, como decía, el amor que tenemos es justo, el amor que tenemos no siente envidia, el amor que tenemos no se irrita, no siente. Es importante, ahí cabe todas estas cosas. Qué bueno, hermano, que usted dijo esas cosas y sobre todo, como dijo usted, reflexionar. Y es momento, ya se acabó el año, y ver qué hicimos bien, qué hemos hecho mal, consultarlo con el Señor. El Señor conoce nuestros corazones y conoce nuestro interior mejor que nadie, mejor que nosotros mismos. Entonces, bueno, nos vamos a la clase ya como tal. Y como dijimos, estamos en la tercera clase. El título es El amor expresado en el nombre de Dios. La idea central dice: podemos invocar el nombre de Dios porque Él nos ama profundamente. Y yo les hago una pregunta. Si leyeron la clase y escuchen nuevamente, podemos invocar el nombre de Dios porque Él nos ama profundamente. Podemos hacer esto. ¿Entienden lo que es la palabra en este sentido cuando dice invocar? Si alguien quiere expresar algo relacionado con eso. Llamar, clamar. Sí, está bien. Porque él dice: podemos invocar el nombre de Dios porque Él nos ama profundamente. Podemos llamarle al Señor en cualquier situación que tengamos y sabemos que Él está atento a la situación que tenemos. Podemos creer que cuando clamamos a Él, como dice, Él nos responde y nos muestra su voluntad en ese sentido, porque nos ama. Por supuesto que sí, hermano. Cualquier situación que nosotros estemos pasando en nuestra vida, nosotros podemos pedir ayuda, consejo,
Y es lo primero que tenemos que hacer. Lo hemos aprendido en la palabra del Señor, lo hemos aprendido a través de las clases, las predicaciones, que en todo momento, en toda situación, al Señor le agrada que usted lo busque primero a Él que otra cosa que nosotros podamos entender que nos puede ayudar. Y podemos invocarlo con la seguridad plena y absoluta que Él nos está escuchando y Él nos va a atender como siempre lo ha hecho, esa mano para ayudarnos a salir de esa situación. Entonces vamos a estar en los Salmos, en el Salmo 103, y si lo leyeron van a ver la hermosura de lo que el autor de este Salmo nos quiere transmitir aquí, y creo que es un ejemplo en nuestra vida que debemos hacerlo como David. Pero bueno, primeramente, si alguien me ayuda con la aplicación para la vida. Amén. Así de palpable como es una lluvia cuando desciende sobre el campo, también es el amor de Dios para los que le temen. Salmo 103, 13. Si tomáramos un tiempo para detenernos a pensar y meditar en lo que Dios es y hace por nosotros, nos sería difícil comprender bien el amor de Dios porque nuestros amores son muy diferentes. Amamos de manera diferente e imperfecta y somos amados de la misma manera. Por lo tanto, tendemos a juzgar a Dios basándonos en lo mismo y no en la verdad objetiva de su palabra y las evidencias de nuestras vidas que con facilidad podemos relatar. Lo cierto es que Dios nos ama de una manera tan grande que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Juan 3:16. Sería casi imposible que alguien diese su vida en lugar de millones de personas que lo rechazan y son sus enemigos. Dios se revela a nosotros como un Padre bueno y bondadoso que nos ama y nos amará hasta el fin. Amén. Dios se revela a nosotros como un Padre bueno y bondadoso que nos ama y nos amará hasta el fin. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, hay algo interesante de lo que hablamos ahorita. Dice, por lo tanto, dice, ¿no?, amamos de manera diferente e imperfecta y somos amados de esa misma manera. Y vuelvo a la pregunta y a lo que dije al principio. A veces amamos y tenemos que entender que si ya somos hijos de Dios, tenemos que amar como Dios lo ha puesto aquí. Si usted no está amando de esa forma, y eso es una pregunta personal para cada uno, por supuesto, solo Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. Tenemos que hacernos esa pregunta, ¿por qué? Y fíjense lo que dice la oración siguiente. Por lo tanto, tendemos a jugar a Dios basándonos en lo mismo. A veces juzgamos las cosas que hace Dios y somos tan imperfectos y tan atrevidos de juzgar una decisión de Dios y de estar nosotros juzgando el amor que siente Dios. Y desdichadamente sabemos que el mundo lo hace. Las personas que no tienen el Espíritu Santo dicen, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió esto y por qué permitió lo otro? Pero lo triste del caso es que nosotros, hijos de Dios, también a veces lo hacemos. Dice, ¿por qué, Dios mío, si tú me amas, por qué tú permitiste que me pasara esta situación? Y no entendemos que Dios nos dice en su palabra que los que aman a Dios, todas las cosas en su vida les son para bien. Por eso es importante entender la palabra. Hace diría 2 semanas atrás, un hermano se me acerca con una situación que había pasado en la iglesia y me comenta y dice, hermano, algo pasó aquí y quiero que usted me diga dónde viene en la Biblia esto. Y yo le digo a él, hermano, en la Biblia viene todo. Todo dice, no, esto no viene en la Biblia. Él me plantea la situación y dice que eso no venía en la Biblia. Y yo dije, hermano, mira, la palabra dice que es viva y eficaz. Cuando tú estás leyendo la palabra, es como si tuvieras una conversación que tienes con Dios. Pero ¿qué pasa? Que a veces, y lo hablamos una vez aquí, a veces vamos a orar o a veces vamos a leer la palabra y no estamos en el Espíritu. A veces no oramos, a veces no tenemos un momento de paz y dejamos que el Espíritu Santo tome acción y leemos la palabra con nuestro entendimiento del mundo, con nuestro entendimiento carnal. Por tanto, y ya vemos aquí que para entender la palabra, dice que tiene que ser entendida a través del Espíritu. Si usted no va a la palabra a través del Espíritu Santo, usted no va a entenderla. Por eso dice que para el mundo la palabra es locura, pero para nosotros no.
¿Con qué le quiero, qué es lo que le quiero decir con esto? Que a veces cualquier situación que nos pasa en nuestra vida lo analizamos como humanos. Y como humanos, como carnales, empezamos a juzgar esta situación, esta otra situación. Como dije anteriormente, a veces juzgamos a Dios. ¿Sí, hermano? ¿Quería decir algo? No. Ah, entonces pasa esto. Y a veces nosotros mismos estamos en los caminos del Señor y tenemos esas dudas. Recuerden, la palabra de Dios no es que está aquí. La palabra de Dios no es que está aquí. Es que esta es la palabra de Dios. Y cuando tú vas ahí en espíritu, cualquier cosa que tú en tu vida esté pasando, usted debe primeramente orar. Usted debe saber lo que Dios ha hecho por usted, de dónde Dios te sacó, de todas las cosas y como vamos a ver hoy, los beneficios que Dios ha traído a tu vida. Y concentrarte, y si es posible, en torno a la alabanza. Y cuando usted vaya a la lectura, ya sea por cualquier situación, el Espíritu Santo te va a guiar. Y a través de un versículo te va a hablar. A lo mejor ese versículo al hermano Rico le dice una cosa, pero a mí me dice otra cosa. Porque dice que la palabra es viva, es viva. No es una palabra que es como un libro, no es como un libro de una novela, un libro de historia, un libro de no sé cuántas cosas existen, que siempre va a decir lo mismo. No, la palabra de Dios es tan viva que siempre te va a decir algo diferente. Entonces recordemos eso. Dice, amamos de manera diferente e imperfecta y somos amados de la misma manera. Por lo tanto, tendemos a jugar a Dios basándonos en lo mismo y no en la verdad objetiva de su palabra y las evidencias que con facilidad podemos relatar en nuestras vidas. Creo que eso está precioso. ¿Alguien quiere decir algo más respecto a esto? Respecto a si podemos invocar el nombre de Dios porque Él nos ama profundamente. ¿Alguien quiere añadir algo? Pues entonces nos vamos ya directamente a los versículos que siempre tenemos a analizar en la clase. Y vamos a estar, como dije, en el Salmo 103, del 1 al 5. Y vamos a ver qué maravilla. Si alguien me puede ayudar con la lectura. Amén. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Vamos a decir, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Repita aquí nuevamente, doctor. Bendice, alma mía, a Jehová, dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacía de bien tu boca de modo que se rejuvenezca como el águila. Vamos a separar como siempre. Bueno, a mí por lo menos me gusta hacerlo así cuando preparo, versículo a versículo y ver qué es lo que nos transmite el Señor. Pero primero, su librito tiene 3 puntos importantes, yo los voy a leer. Dice, debemos adorar de continuo a Dios porque Él es la fuente de toda bendición. Debemos adorar de continuo a Dios porque Él es quien nos provee de toda bendición espiritual. Y debemos adorar de continuo a Dios porque Él es quien nos provee de toda bendición materiales y todas las cosas espirituales. Por supuesto, en nuestra vida vienen de Dios. Pero no solo eso, sino las cosas materiales que vienen y que tenemos, sean muchas, sean pocas, sean las que sean, vienen de parte de Dios. No haga como vimos, bueno, eso fue en la predicación, pero no nos enorgullezcamos, es la palabra, no sé si se dice de esa forma, pero no nos hagamos grandes porque tenemos muchas cosas y no digamos, tengo esto porque yo tengo una mente ágil para hacer negocio, para trabajar, y por eso tengo tantas cosas. No, si tienes tantas cosas en tu vida, es porque Dios ha permitido que tú las tengas. Entonces, vamos a primero. Dice el versículo 1, dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Recordemos, este salmo fue escrito por David. Y la primera palabra que le debe llamar la atención es bendice. Y no pensemos, porque cuando lo leemos así de pronto, a veces recordamos
cuando vamos a algún lado, no sé si en México o en Guatemala, de donde son ustedes, le dice, padre, déme la bendición, o a la persona mayor de la casa le decimos, hijo, ten la bendición. ¿Sabe lo que le quiero expresar? Siempre pedimos la bendición a una persona mayor de la casa. No es que David esté bendiciendo a Dios de esa forma que yo les digo. Lo que quiere decir es que Él, a través de la forma que nosotros honramos a Dios, a través de la forma que lo obedecemos, a través de la forma que hacemos su voluntad, lo exaltamos y lo glorificamos, es una forma que Dios se siente bendecido con nuestra actitud. ¿Entendemos? Así que nuestra actitud en obediencia al Señor, en humillación, viviendo de esa forma humilde que Él quiere que seamos, nosotros de esa forma, Dios siente esa alegría, siente esa bendición, siente eso. Entonces, recordemos que estos versículos son un versículo de adoración a Dios, de dar gracias a Dios. Por eso dice, bendice alma mía a Jehová. Ahora, alma mía. En la clase pasada el hermano hablaba de una cosa importante. Nosotros como hijos de Dios, nuestra composición tenemos una composición que corporal, nuestro cuerpo es carne. Somos cuerpo, somos espíritu, somos alma. El hermano decía que el cuerpo, cuando muramos, va a la tierra. El espíritu viene de Dios, va a Dios. Y que nuestra alma, es ahí el detalle. ¿Dónde va? Al infierno, a la presencia eterna, en la gloria de Dios. Y él hablaba de esta parte del alma y decía que el alma es algo de nosotros que incluye nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y que en realidad lo que a Dios le importa de nosotros. Es lo que a Dios le importa de nosotros. Recuerden, el cuerpo a poco va. El Espíritu de Dios siempre va a Dios. Ahora nuestra alma, esa es la que le interesa a Dios. Por tanto, esto que está expresando David y nosotros lo debemos hacer así, siempre que existe esta oración, siempre que alabemos al Señor, ¿de dónde tiene que ir? De nuestro hombre interior, del alma, de nuestro corazón, de lo profundo de nuestro corazón. En Mateo 22:37 se resume uno de los mandamientos que decía. 2 mandamientos, dígame el primero. Amarás a Dios con toda ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Es decir, David está expresando esto que está diciendo desde el fondo de su ser. Y así debe ser en nosotros. Dice, bendice a Jehová. No es que nosotros le demos la bendición, es que nosotros tenemos que andar en nuestro hombre interior, en el espíritu, conforme a Dios. Eso a Dios le agrada, le complace y lo hace feliz. Dice después, y bendiga todo mi ser, vuelvo nuevamente, todo mi ser, incluyéndolo, como dije, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, bendice a todo su santo nombre, haciéndole honra a la santidad de Dios. Esto es una alabanza, por decirlo así, disculpe, una acción de gracia que comienza David de esta forma. Ahora dice después, bendice alma mía a Jehová. Él está repitiendo otra vez. Estuve leyendo en la parte que viene en los comentarios hacia nosotros que los hebreos hacían énfasis en estas cosas. Es decir, si era énfasis, le hacía hincapié, que era de gran importancia. Dice, bendice alma mía a Jehová. Y hay una cosa muy importante. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Sí, hermano. En una ocasión también salió un dilema con una hermana que dijo, pero ¿cómo podemos nosotros, o explíqueme cómo podemos bendecir a Dios si es Él quien nos bendice a nosotros? Pero David no está hablando de esa bendición. Dios nos bendice con la vida, la salud, los hijos y lo material y lo que tenemos, ¿verdad? El bendecir nosotros a Dios implica obediencia. En la obediencia entra en cantarle, alabarle, glorificarle, en exaltarle, en aprender de la palabra
y en poder comportarnos como un verdadero cristiano. Esa es la forma o la manera en que el salmista dice que nuestra alma debe adorar a Dios con nuestra obediencia, y la obediencia entra todo lo que lleva a agradarle a Dios. De esa manera es la frase bendecir. Recordemos que Dios creó al hombre con el fin de que el ser humano, de que su creación estuviera en comunión, en relación con su creador, y es la forma como nosotros podemos bendecir a Dios con nuestra obediencia a Él. ¿Entendimos, hermano? Yo lo expliqué, hermano, lo explicamos mucho mejor ahora. ¿Entendimos? La bendición no es esa que conocemos el mundo que bendice. Sí, Dios nos bendice de muchas formas y podemos pensar, ¿y cómo nosotros vamos a bendecir a Dios? ¿Con qué? Esa no es la bendición. La bendición que se habla aquí es de nuestro comportamiento como hijos de Dios, de la forma que lo dijo el hermano. Ahora, en el versículo dice, bendice alma mía Jehová. Ahí lo repite. Y dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Porque dice, no olvides ninguno de sus beneficios, porque es importante. Porque es importante. Porque Él nos da todo. Todo viene de Él. O sea, lo sostenemos por Él, andamos. Es todo por Él. Yo vi esto, hice una comparación a veces nosotros y lo vemos entre nosotros. Y yo pensaba, ¿por qué mucha gente viene a veces donde está Dios? Y viene clamando a Dios porque tiene un problema, ¿verdad? Ya sea nosotros, hijos de Dios, o sea una persona del mundo. Usted ve una persona del mundo a la iglesia con una situación muy triste y pide, y a veces Dios le responde porque Dios es Dios y todo lo puede. Y a nosotros también. Pero ¿qué pasa? Nosotros tendemos a olvidar rápido. A olvidar rápido. Incluso a veces hacemos cosas que no debemos hacer. A veces le prometemos algo a Dios si Él nos da esto. A veces Dios te lo da, pero cuidado. Porque cuando tú le prometes algo a Dios, cuidado con eso si no le cumples. Por eso un consejo sano, y yo lo sufrí en carne propia. No le prometamos nada a Dios. Porque nosotros no somos nada. No le prometas a Dios. ¿Y qué pasa? Muchas personas vienen a Dios cuando tienen un problema. Dios le da la ayuda, le resuelve la situación. Pasan 2 o 3 días y la persona se olvida. Y tal vez en ese momento dice, voy a venir todos los domingos a alabar a Dios, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y cuando pasan 3 o 4 semanas, dice, pero fulano se perdió, ya no viene casi, ya no participa, ya no está alabando a Dios. ¿Por qué? Porque se olvida y eso no le agrada a Dios. Sin embargo, es una tendencia que nosotros como hijos de Dios también lo sufrimos. Olvidamos rápidamente las cosas. Pero no es lo que dice David aquí. Dice David, y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo recordaba que cuando estaba leyendo esta lección me recordé una historia que a mí siempre me ha gustado. Creo que está en 2 Crónicas la historia del rey Ezequías. Dice que Ezequías enferma y creo que Dios le da, dicen 3 días abajo a morir, organiza cosas. No sé si recuerdan, hermano, ¿recuerdan esa historia? Está en 2 Crónicas, yo lo apunté aquí para que no me olvidara, pero no lo voy a leer porque se va a demorar. Pero apunto en 2 Crónicas, el capítulo 20. Le da 3 días, Ezequías ora y con su oración, Dios después le dice que le da 15 años más de vida. 15 años más de vida que puede hacer. Ezequías se cura la enfermedad. Después vienen unas personas, no recuerdo de dónde venían, y Ezequías le muestra todas las cosas, toda su riqueza, todas las cosas, y se olvida lo más importante, que él tenía vida, porque Dios le concedió más años de vida. Él iba a morir en 3 días. Y dicen que a Dios eso lo enojó, no le gustó. Y si vayan aquí en 2 Crónicas, el capítulo 32, búsquenmelo ahí rapidito. Vamos a ver para que vean. 2 Crónicas. ¿Capítulo 1? Capítulo 32, versículo 24. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las cosas. ¿Es esa? 32. Segunda de Crónicas 32, 24. En aquel tiempo, léalo. En aquel
En aquel tiempo Ezechías se enfermó de muerte y oró a Jehová, el cual le respondió Y le dio una señal. Le dio, es que aquí dice, y diole una señal. Y el siguiente. Mas Ezechías no pagó conforme al bien que le había sido hecho, antes enalteció de corazón, y fue la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Le voy a leer la que dice la Reina Valera. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte, dice, y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Sabemos, le dio 15 años más. Mas Ezequías dice, no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. El olvidar a veces es algo que a Dios no le agrada. Y ahí está bien. En el libro nosotros se nos explica algo y vamos rapidito ahí a Deuteronomio 6:12. Es rápido. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Fíjate, dice, cuídate, esta es la Reina Valera, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, cuídate de no olvidar. Es decir, que las cosas maravillosas que hace Dios en nuestra vida siempre tienen que estar presentes. Y es algo que le agrada a Dios. Pero en lo personal, en nuestra vida como cristianos, el acordarnos de todas las maravillas que ha hecho Dios en nuestra vida, y yo decía en unas clases anteriores, que no debemos agradecer a Dios a partir del momento que fuimos creados como un hombre nuevo, sino desde antes de nuestra vida que teníamos el mundo y nos cuidó. Eso es importante. ¿Y por qué es importante para nosotros también? Cuando usted pasa por situaciones difíciles en su vida, la hermana también con la tosecita, cuando pasas por situaciones importantes en tu vida, y yo lo digo, eso es personal cada cual, a mí en lo personal me ayuda mucho acordarme de todas las cosas que Dios hizo. Y le voy a poner un ejemplo. Yo ahora, bueno, gracias al Señor, mi mamá y mi hijo en este fin de semana estarán llegando de Cuba. Pero fue un proceso largo. Y a veces decía, no, lo va a hacer posible. Mi hijo va a cumplir la mayoría de edad y va a ser más difícil que entre a este país. Pero yo entonces me acordaba de cuando yo estaba en Brasil y yo quería que Fabián, cuando yo tenía 1 año, viniera con nosotros a Brasil. Y la embajada de Brasil nos envió un correo que decía que no, que como era pequeño no podía viajar. Y ya teníamos el boleto para que mi suegra trajera al niño, pero no le daban la autorización. Y Sandra estaba desesperada llorando lágrimas. Y llegamos a la casa y lo no, espérate, me voy a irse cuando ese cuento. Y nos arrodillamos y vamos a orar. Y empezamos a orar. Y al ratico teníamos un tablet, sonó el tablet. Pedimos una oración, pero de la verdad que cuando tenemos una situación nos quebrantamos ahí ante Dios. Y no había pasado ni 5 minutos, sonó el tablet, leí el correo. Una respuesta casi a las 10 de la noche del mismo embajador de Brasil en Cuba, que nos daba la autorización para que el niño viajara. Se imaginarán los brincos de alegría y las cosas. En ese momento rápidamente llamamos a mi suegra en Cuba, ya preparan todas las cosas, que sí se van en el avión salía como a las 9 de la mañana y había que hacer un recorrido como de 3 horas a 4 horas para llegar al aeropuerto. Y mi suegra estaba lejos. Y todas las cosas como Dios hizo, las cosas tan perfectas. Cuando llegan al aeropuerto había un problema en el pasaporte del niño. Que ahí un amigo que llevó a mi suegra tuvo que agarrar un taxi, irse a la embajada, vio al embajador, le pusieron el sello, virar al aeropuerto y por pelos, así por los pelos, se montaron en el avión. Pero todo fue ¿por qué? Por alguien de nosotros, no. Fue Dios que escuchó la oración. Entonces, esas cosas que pasan en nuestra vida, cuando tengamos un problema, una situación, pensemos, no olvidemos, es importante y nos va a ayudar y eso va a aumentar nuestra fe. Así como eso que yo les cuento, hay muchas cosas más y yo me imagino que en su vida ustedes estén llenos de esos beneficios que vamos a hablar ahora que Dios ha traído. Por eso dice, no olvides
de sus beneficios. Ya la voy a meter allá. Pero bueno, vamos a tratar de seguir. No se olvide nunca de esto. Recuérdese la historia de Ezequías. Recuerde de Deuteronomio cuando dice, cuídate de no olvidar a Jehová. No cuide las cosas lindas que hacen en tu vida. Ahora, a partir del versículo 3, David nos describe una serie de beneficios. Por ejemplo, el primero dice, eres quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién es el que perdona nuestros pecados? Y los toma, y cuando viene con un corazón arrepentido y lo tira en el fondo del mar y nunca más se acuerda de él. Nuestro Señor. Dice, Él es el que rescata. Dice, Él es el que perdona nuestras iniquidades. El que sana toda su dolencia. En Proverbios 3.8 dice que Él es, ¿cómo dice en Proverbios 3.8? Él es, eso me olvidó mi con esta, Él es, dice como que es jarabe y a tus huesos. Búsquenlo ahí rapidito, hermano. Porque este versículo a mí me encanta y ahora lo olvidé y me lo sé. Que será medicina para tu carne y refrigerio para tu hueso. Ese es refrigerio, es medicina para tu carne y refrigerio para tu hueso. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Ahí habla de qué? De la salvación que nosotros estamos, de dónde Él nos sacó. Recuerden, y yo ponía el ejemplo aquí, el pozo, y estudiamos aquí en el pozo de los leones, cuando Daniel fue echado ahí. ¿Quién lo protegió? ¿Quién lo sacó? Señor. El que te corona de favores y misericordias. ¿Quién es el que, y se habla, quién es el que nos da la corona de vida? Ahí estoy buscando y se nos fue el tiempo hablando mucho. Pero la corona de vida habla de la salvación. La corona, cuando busquen en sus Biblias, van a ver muchos versículos que hablan sobre esto. Dice, el que sacía de bien tu boca. El que sacía. ¿Saben la palabra saciar qué cosa es? El que sacía. Cuando tú estás saciado algo. Y yo recordaba la historia de Jesús y la mujer samaritana. Recuerda la historia aquella del pozo, creo que la vimos aquí una vez. Y que Jesús le dice a la samaritana que le diera agua. Y entonces le dice después que le dará agua de vida y que nunca más tendrá sed. Eso es saciar. Él, el Señor, es el que sacía todas las cosas. Sabemos que las personas, cuando estamos en el mundo, los que están en el mundo, no tienen eso. ¿Por qué? Porque tiene ese vacío que solo lo llena el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios mismo. Entonces dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y yo me recordaba en Isaías 40:31. Y qué rápido se me fue el tiempo. Isaías 40:31, apúntenlo ahí porque este es uno de los versículos más importantes. Dice que es el que da fuerza que está cansado. Y dice que los que esperan en Él tendrán Isaías 40:31. A los que esperarán a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice, los que esperan en Jehová, Dios es el que te da esa fuerza. Y yo le digo, hermano, si yo estoy aquí dando la clase porque Dios me dio esa fuerza, porque yo anoche no dormí. Sin embargo, en oración, esto glorifica al Señor cuando hacemos su voluntad. Eso nos ayuda. Nos tocó el timbre y nos quedamos a mitad de los versículos a tratar, pero creo que lo más importante es entender lo que hemos visto hasta ahora. La importancia del amor que está en nuestra vida. ¿Cuál es el amor que predomina en nuestra vida? ¿El amor agape, el amor de Dios? ¿O el amor que sentíamos cuando estábamos en el mundo? La importancia de no olvidarse de los beneficios, es decir, de las bendiciones que Dios ha traído a tu vida. No solo porque a Dios le agrada, sino que eso te ayuda a ti espiritualmente, a que tu fe sea más fortalecida cada día. Entonces dice, está claro que David reconocía que todo viene de Dios, no solo los beneficios espirituales, sino también los materiales. Él reconoció que Dios provee para nuestras necesidades, cuidándonos cada día tal y como cuida de las aves y de toda la creación, y por eso alaba a Dios. Pero los siguientes versículos más o menos íbamos a tocar lo mismo, dice, y lo voy a leer yo, el Salmo 103, del 8 al 13, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande para la misericordia. Esos son atributos, características de Dios, misericordioso
Y clemente, clemente es compasivo, que siente compasión. Igual que misericordioso, Él siente compasión por nosotros. Dice, lento para la ira y grande para la misericordia. Habla del amor de Dios, un amor paciente. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, lo que habíamos hablado. Dios nos perdona y cuando nos perdona, se olvida de eso. Y debe ser nosotros igual. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Imagínate, si Dios fuera con nosotros como nosotros hemos sido con Él, con nuestra familia, con nuestros hermanos. Si Dios hubiera pagado de esa forma, ¿dónde estaríamos nosotros? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Yo le traía algo súper interesante en este versículo, pero léaselo y analícelo usted. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadecerá Jehová de los que le temen. Y vamos a la pregunta de la idea central. ¿Podemos invocar el nombre de Dios? Porque Él nos ama profundamente. Él es nuestro Padre. Y esto lo hemos hablado y lo dice la palabra. Si nosotros como padres, como seres humanos, queremos lo mejor para nuestros hijos, si nosotros como padres, seres humanos, nuestros hijos a veces hacen cosas horribles y nosotros hasta lo justificamos y a veces nos ponemos en este lugar para cargar la culpa. Como Dios, el Creador, el que todo lo hizo, lo que vemos y lo que no vemos, ¿cómo no va a querer lo mejor para sus hijos, que son quién? Nosotros. Entonces los dejo con esa interrogante ahí y les recomiendo que los versículos que tocamos aquí lo lean, porque a mí me sirvió mucho de edificación. Entonces, bueno, ya terminamos, vamos a ponernos de